ilusión. Descubro que el dejo de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su estampa se vuelve canción. Se han ido soplando candilejas. Esta noche no tengo ni quejas, sin embargo el que llora soy yo. No se acuerdan de la bruta, con pianito en su lugar. No me olvido más de Ñato, imitando a Don Omar. Esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón. Quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos. Muy buenas noches, bienvenidos a Justicia y Sociedad. Hoy tenemos una mesa muy jovial, muy jocosa. Ya estamos acá acomodándonos en el piso y se nota que va a ser una muy linda noche. Programa 190 para Roxana Calabró, que le gustan los números redondos, y cada vez más cerquita del programa 200, que estamos hablando, viendo a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Acá había ideas desde hacerlo desde un teatro hasta ampliar la posibilidad de convocatoria. Faltan 10 programas. Faltan 10 programas, sí. No me lo diga porque me pone nervioso. Entonces, vamos a tratar de llevar adelante este proyecto hasta los 200 con alguna sorpresita, eso seguro, porque la verdad que es digno de festejar aquí en Radio del Plata, a quien agradecemos eternamente de habernos dado esta posibilidad de que la justicia, un juez, pueda comunicarse con la sociedad y con todos nuestros invitados que vienen a hablar de lo que hacen, de lo que saben, y informar mucho mejor a la ciudadanía para que las cosas funcionen de mejor manera. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar a presentar a nuestros invitados, a presentar todo lo que tenemos para regalar, como siempre, libros, cursos. Este programa ya ha dado infinidad de beneficios para aquellos que nos siguen, porque los libros y los cursos son muy buenos y van... Yo diría que cientos de regalos que hemos brindado. Nos gusta regalar conocimiento. Eso es lo importante. Así que vamos, Roxana, a presentar el programa. Así es, buenas noches a todos. Bienvenidos a Justicia y Sociedad, programa 190. Además de qué miércoles, este miércoles 24 de junio, con tantas fechas, con tantos recordatorios, tantos cumpleaños importantes. Un día bien argentino, vamos, ¿no? A ir de a poquito por las efemérides. Todo, súper. Todos son muy importantes. Todos no va a haber alguno importantes. que pone un poquito de pimienta, porque bueno, efectivamente, ciertas rivalidades, ¿no? Pero desde todas las áreas hay dos que van a convocar seguro. Tal cual, todas las También áreas de la cultura. Día de fallecimiento. Tal cual. Pero por eso es, desde todas las áreas de la cultura, recordatorios, digamos, de leyendas icónicas de nuestra historia argentina, cumpleaños muchísimo. Y fallecimientos, muchísimo. Efectivamente. Y algunos siguen marcando. Bueno, ustedes lo escuchan. Es el juez en actividad Claudio Fede, el anfitrión de Justicia y Sociedad, con un gran equipo en la puesta en el aire, Ian y Juan Natale, la producción de Claudio Fede. También en las redes de la radio está Leandro Altares, operando el streaming. Recuerden que estamos en Del Plata M1030, nuestro canal YouTube de Nicolás Jansón. Noticias con Mateo Soria, noticias judiciales Gabriela Dilela. Equipo de producción también compuesto por Micaela González, Tomás Caputo y Gabriel Lanzavecchia. Musicalización, tenemos 3 a falta de uno: Juan Vescovo, Agustín Maronghelli y Nicolás Falaschi, nuestros musicalizadores. Libros virtuales que vamos a sortear hoy, el sorteo de cada miércoles. Uno de ellos es Cómo contratar una economía de mercado, en una economía de mercado. Cómo contratar en una economía de mercado, de Jorge Mosetti Turraspe, editorial Rubinsal Culzón. Y también el libro, me encanta también, Inteligencia Artificial, de Carlos Cristian Sueiro, editorial Amurabic. Ya hablamos muchísimo sobre inteligencia artificial. Y aparte, también Carlos, Cristian, para nosotros es Cristian, sí, es parte de este programa. Claro, del staff, hace la columna de inteligencia artificial, publicó muchos libros y hoy, bueno, se va uno de los tantos libros que él ha publicado. Aprovechen. ¿Cómo tienen que hacer para entonces ser parte de este sorteo, más allá del curso de Wallap International Legal Group? Comunicarse al WhatsApp de la radio, que es el 11 23 40 1030. Dejan sus datos, 11 23 40 1030, y también el celular del programa para mensajes 11 31 27 26
96. Y el programa tiene sus redes: Instagram justicia.y.sociedad, su Facebook Justicia y Sociedad, su página web www.justiciaysociedad.com. Y le damos la bienvenida en esta noche al doctor Horacio Monsalvo, abogado y mediador, uno de nuestros invitados, como así también el doctor Esteban Félix García Martínez, juez del juzgado de familia número 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, y también Marcos López, columnista y locutor. Muy bien, le decimos a nuestros oyentes, porque ya están llegando algunos mensajitos por YouTube, que lo tienen que mandar al 11 23 40 1030 por WhatsApp para los datos que necesitamos después para conectarnos, ¿no? Por acá en el número YouTube. de teléfono y eso, ¿no? Obviamente el móvil. Que de ahí ahí podemos conectarlos para hacer el enlace con las empresas que dan los libros o los cursos. Así es. Bueno, muy bien, ya han sido presentados algunos viejos conocidos, otros viejos no tan conocidos, pero primera vez. Así que bienvenido, Horacio, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias, Claudio, por la invitación. Así que, bueno, supongo que venimos a hablar un poco de lo que charlamos la otra vuelta en relación a... Pero aparte podemos decir por qué. Cuando yo hice el streaming, hablamos de que, yo lo dije en términos académicos, que las facultades no nos forman académicamente para la mediación, para la conciliación, para el trabajo extrajudicial. Y los mediadores dijeron, no, ¿cómo? Nosotros sí estamos formados. Y es verdad, no como carrera de grado, sino como... Una especialización. Una especialización, exacto. Y así que le dije a Horacio, bueno, es interesante que puedas venir vos y explicar, después de tanto trabajar en el ámbito colegiado, también con la mediación, venir a contar ese mundo, ¿no? Sí. Y además es cierto, los abogados en general no fuimos formados en la facultad en temas de negociación o métodos alternativos. Cuando yo, no voy a decir los años que hace, pero cuando estuve en la facultad tenía una materia de 2 puntos. Tenía una materia de 2 puntos que era métodos alternativos de resolución de conflictos. Una materia de 2 puntos. Sí. Bueno, pero no había nada, y el día de hoy en la currícula todavía no aparecen cosas del estilo. Y la verdad es que uno ve un déficit importante en lo que tiene que ver con los colegas en general, nos incluimos todos nosotros, que la facultad no nos formó en eso, ¿no? Y la verdad que uno cuando mira a los letrados, sobre todo de una mesa de mediación negociando, lo que ve es la repetición de lo que ocurre en tribunales, ¿no? Es la demanda, la contestación, y por ahí indudablemente hay un déficit importante. Nosotros inclusive desde el colegio, ahora en el colegio de abogados, digamos, San Martín, en el segundo semestre estamos considerando hacer cursos de negociación para abogados, para formar, porque es muy difícil, en principio, sin esos conceptos, poder superar las posiciones, digamos, ¿no? Y trabajar sobre los intereses. Aclaramos que, vos lo nombraste, ¿no? Colegio de Abogados, que en Provincia de Buenos Aires para ser mediador se debe ser abogado, no así en otros lugares, ¿no? Claro, en Provincia de Buenos Aires hace falta que ser abogado, tener 3 años de matrícula mínimo, y después tenés que hacer un curso, ¿sí? Que dura aproximadamente 1 año, son 200 horas, y con varios exámenes, más de un coloquio final, y finalmente tener que rendir el examen en el Ministerio de Justicia, tenés que aprobar ese examen para poder tener la matrícula de mediador, ¿sí? O sea que la autoridad de aplicación en el tema de mediación es específicamente el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Depende del Poder Ejecutivo de la provincia. Exactamente. Y va a tener mucho que ver lo que vamos a hablar, Horacio, con nuestro otro invitado de hoy, que no es un invitado, él es ya de la casa. ¿Por qué? Porque es juez de familia. Y en el ámbito de familia, si bien la mediación no abarca al fuero, pero sí se trabaja muchísimo, pero claro que sí, dentro de la estructura judicial, con esta posibilidad de acercamiento de las dos partes, el diálogo, y tan difícil que se hace. Pero bueno, vamos primero a presentarlo a él, a Esteban García Martínez, Pino para nosotros. Acá los amigos nos nombramos con el apodo, que es juez de familia en Lomas de Zamora. Bueno, un gusto estar en tu programa, en esta casa, siempre complacido. Yo siempre te digo lo mismo, quedan pocos programas de debate y en el cual se pueda conversar de temas que son extremadamente trascendentes, y así que complacido estar acá. Un gusto como siempre, porque la verdad que esta mesa, si algo pretende, es poder conversar, poder dialogar, poder tener distintos puntos de vista sobre algunos temas, descubrir la realidad, porque también a veces la realidad está muy solapada, muy mal informada,
muy desinformada, muy maquillada. Hay distintos tipos de realidades de cómo se va mostrando. Y acá la verdad que lo hacemos con total libertad, con total naturalidad, con total claridad. Y hablamos de lo que sabemos, de lo que no sabemos, o no hablamos o preguntamos a quienes saben, ¿no? Entonces nuestros invitados vienen a hablar de lo que saben, de lo que hacen, de su trabajo cotidiano, diario, y entre lo que se sabe más lo que se vive, se conforma una realidad superadora, ¿no? Tratamos siempre de descubrir qué más podemos hacer para mejorar. Y yo creo que es ese ensamblaje entre lo intelectual, el saber, más la realidad que nos toca, que va mutando permanentemente. Y a veces hay cosas previsibles, otras que no. Y eso es lo que hace a que podamos ir planificando un escenario común mucho mejor. Y bueno, estamos para eso, ¿no? Y hoy justito, mirá, a las... Y 15... Puntual. Esperá, pero no lo presenté a Martín. Claro. Pero no claro, que estaba yendo, estaba escuchame. trabajando, estaba haciendo el tipo cosas. te hace las redes sociales, te programa Bueno, las canciones. Es verdad, todo, estaba ya haciendo se iba a la el video, la tanda. apertura, muy bien. Mirá, Eligiendo sí, la música. Mirá, todo. ¿Hoy qué música elegiste? Producción integral. No, tenemos sorpresas. La primera, la que sonó fue Brindis por Pierrot, que es una canción de Jaime Ross que en su momento rompió todos los récords. De hecho, es la más reproducida en Spotify de este autor, artista uruguayo. Y es una canción que él decidió no cantar para que cante el Canario Luna como lo estábamos escuchando. Escuchábamos recién. Muy bien. ¿Y los musicalizadores? ¿Cómo es? Musicalizadoras siempre Hoy están no, de vacaciones de está, invierno, ¿cómo pero es? como había que resolver algunas Se cuestiones está reestructurando técnicas, la ingeniería cuestiones que musical. Bah. ellos están haciendo todo un aporte Yo acá que soy del está sindicato en el de- reservorio para alargarlo Yo soy con del todo. sindicato de estos musicalizadores. Aparte que están trabajando chicos, ¿eh? muchísimo para el 200. Claro, Para el programa bueno. 200, así que está ¿Se viene la banda Está en bien. vivo? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Tremendo, Guarda, porque encima Tenemos están varias acá, bandas están acá en vivo. los amigos del doctor. Sí. Hay una banda en vivo que esa Guarda, mejor no la vamos a mostrar por esa eso. Y acá tenemos, sí. Hoy vamos a dejarlo para después de Y la además pausa, ¿puede les ser? avisamos, Y lo estamos presentamos. hablando con Gran alguno de... cantante. Sí. Estamos hablando con alguno de la Avenida Corrientes, porque nosotros tenemos que también ir cerca, no podemos irnos a Y el cualquier público nuestro nos sala. sigue. Nosotros estamos Claro. aquí en la valle entre Reconquista y Claro, San Martín, tenemos que ir plena por la zona de Avenida Autónoma. Corrientes. Y... Vamos a trasladarnos a algún teatro Sí, ¿no? de la seguro, zona, seguro. Alguno con mucha capacidad, Por 1000 supuesto. personas, Y 1200, sí. no hay mucho, pero Epa. hay. Sí, ojo, Mirá, ojo, que hay aguante. Para bajar hay Se tiempo. presenta el doctor. Bueno, ahora sí. Sí, 21 a 16 minutos, seguimos con Justicia y Sociedad tras la pausa. Radio del Plata. La banda de sonido de tus días más fríos. Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón. Tradición familiar. De lunes a viernes a las 23 hay un espacio para tu espiritualidad en Del Plata. Gerardo Luján presenta Hospital del Alma, una hora para sanar tu mundo interior. Desde las 23, Hospital del Alma en Del Plata, la radio de la verdad. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. De lunes a viernes a las 9, Alfredo Escosimarro conduce Mesa Chica, el origen de la información. 3 horas de noticias, análisis, debates y momentos relajados. Mesa Chica, con Alfredo Escosimarro y gran equipo, de 9 a 12, en Del Plata, la radio de la verdad. El 24 de junio de 1987 nacía en Rosario Lionel Messi. Feliz cumpleaños, Lío, y gracias por todo. No hay nada para decir, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Disfrutar, somos campeones del mundo, queremos ir para Argentina, queremos disfrutar allá con todo y nada, es una locura que se haya dado de la manera que se dio, pero es impresionante. Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque la Oficina de Violencia Doméstica presentó su informe anual sobre situaciones de violencia que afectaron a niños, niñas y adolescentes. Determinó que durante el año pasado 3.924 menores fueron afectados por situaciones de violencia. Representan el 31% de los casos atendidos. En el 32% de las veces se identificó el riesgo como alto o altísimo. Por otra parte, en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, nuevas categorías y subcategorías para el fuero penal juvenil. A través del acuerdo 4231, el máximo tribunal provincial dispuso incorporar nuevas categorías a la nómina de tablas de categorías y subcategorías para las cámaras de apelación y garantías en lo penal. Por último, en San Luis, autoridades judiciales y senadores analizaron el proyecto de reforma constitucional. Durante la jornada se abordaron los temas incluidos en el proyecto que impacta directamente en el rediseño del Poder Judicial, la Defensoría General y la Procuración. Entre los principales puntos se resaltó la propuesta de consagrar constitucionalmente la autonomía y autarquía de los ministerios públicos fiscal y de la defensa. A 22 minutos. Seguimos en Justicia y Sociedad, el programa número 190 de este miércoles 24 de junio, con el juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo. Y por supuesto, ustedes invitados a participar del sorteo de esta noche a través del 11 23 40 1030, es el WhatsApp de Radio del Plata, porque sorteamos los libros virtuales ¿Cómo contratarían en una economía de mercado?, de Jorge Mosetti Turraspe, editorial Rubin Salculzoni. También el libro Inteligencia Artificial de Carlos Cristian Sueiro, editorial Amurabi, y el curso de Wallap International Legal Group. Así que a todos aquellos que se comunican, 11 23 40 1030, Eduardo D'Angelo, que nos dejó su mensaje, porque ustedes saben, estamos en vivo también en Del Plata M1030, nuestro canal de YouTube, hablando de la justicia del mundo. Bueno, Eduardo D'Angelo quiere también participar, es de Wilde, quiere participar del sorteo de los regalos, así que te invitamos a que nos escribas en el 11 23 40 1030 y ya comenzamos luego a compartir los mensajes. Bueno, muy bien, los esperamos. Y en el Día Nacional del Cantor, ¿no? En homenaje al fallecimiento de Carlos Gardel, vamos a presentar a un gran cantante argentino, a Zoilo Martinetti. Bienvenido, Zoilito, querido. Gracias, Claudio, querido. Un placer estar acá. Un gusto. Venís de Los Pagos de Gualeguaychú. Exactamente. Bueno, bienvenido. Una sorpresa, no te teníamos hoy como Yo soy así, doy sorpresa acá tanto. Sí. A veces buenas y otras malas. Bueno, lo importante es sorprender a la gente, ¿no? Que hablen y se sorprenden. Lo has logrado. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Por favor, un placer. Después si tenés algo preparado, no sé. Felicitaciones para toda la gente del programa. Y lo seguís al programa. Lo sigo y te agradezco que la otra vez te pedí que la invitaras a Adriana Van Coul de María Las Cárceles. Sí. Entrevistaste. Estaba muy contenta, así que le agradezco todo por... ¿Vos trabajás con ella? Yo sí, ahora estoy Contá un poquito cortito lo que hacen. Reciben donaciones de empresas, organismos públicos, donaciones de computadoras, las reciclan en
en los penales de Florencio Varela y La Plata, y esas computadoras luego son donadas a escuelas del interior del país, a escuelas públicas y a algunas bibliotecas públicas. En mi caso particular hemos llevado al Chaco el Impenetrable en escuelas de Entre Ríos, pero han donado a casi todo el país, o todo el país. ¿Trabajás mucho con eso vos también? Sí, me gusta mucho haces el tema muchas social. obras de solidaridad, mucha acción social, y Hacemos llegás a lugares que no todo el mundo se anima, no todo el mundo tiene la voluntad para hacerlo, así que por eso también gracias por comentarlo, porque está bueno resaltar esto. Bueno, gracias a ustedes. Está bueno. Bueno, hoy días variados, como dijo Roxy, de reconocimientos, de conmemoraciones, día donde nacimientos y fallecimientos han dejado plantado, por ejemplo, el día del piloto, ¿no? Argentino, por el nacimiento de Juan Manuel Fangio. Claro, tal cual. Y después en el mundo del deporte tenemos unos cuantos cumpleaños. Cumple Riquelme, lo saludaste hoy a Riquelme. Juan Román, obviamente, Messi. Obviamente Messi, toda la vida, sí. ¿Quién? Como presidente, como jugador. ¿Se puede callar la boca, por favor? No, Es un tema que se estamos quede. saludando por el Lo aniversario estamos del saludando. cumpleaños. No hace falta hacer ningún tipo de agregado. Y también es el Día de la Cultura, por el nacimiento de Ernesto Sábato. Claro. Ernesto Sábato, que es parte de nuestro mundo del Departamento Judicial de San Martín, porque vivió en Santos Lugares partido 3 de febrero. 3 de febrero es parte del partido del Departamento Judicial de San Martín, así que también vecino, ¿no? Podríamos decir, de ese ámbito. Bueno, el músico Luis Salinas, por ejemplo, Luis un gran músico Salinas, reconocido en el gran mundo, cumpleaños. músico guitarrista argentino. Así Muy es, bien. hoy cumpleaños. Bueno, qué lindo día, ¿no? Tal Para cual. reconocimientos variados. Y qué lindo día también para charlar sobre cuestiones de la vida y de la realidad. Que quizás a muchos de estos que mencionamos le sucedió, le sucede, ¿no? El mundo de los conflictos, que es un poco la esencia del ser humano. El ser humano es conflicto. Ojalá no, pero somos humanos, si no seríamos quizá otra cosa. Y en ese mundo de los conflictos hay gente que trabaja para solucionarlo de la mejor manera. Y en ese mundo es el aprendizaje que contaba Horacio, que ustedes van intentando lograr para poder trabajar ese mundo de conflictos desde una modalidad específica, una modalidad no judicial. ¿Cómo es ese mundo? Bueno, la mediación es básicamente un espacio que se brinda para que puedan precisamente solucionar conflictos de una manera diferente a lo que sería el Poder Judicial, ¿no? Con muchas más posibilidades, en la cual el mediador colabora, digamos, en la resolución de conflictos de un rol neutral, imparcial, ¿sí? Es un espacio que es confidencial, que permite a las partes que se explayen libremente, y que después el mediador no puede ser citado ni como testigo, y lo abarca también la confidencialidad. O sea que todo lo que se transcurre adentro queda en reserva, ¿sí? Y la verdad es que hasta acá la mediación en la provincia de Buenos Aires está desde el 2012, ¿sí? Y la verdad que generó un espacio para que, reitero, más allá de las limitaciones que tenemos nosotros como colegas que no estudiamos específicamente esto, y el mediador está ahí para dar una mano en eso, ¿no? Porque tiene los conocimientos en relación a negociación específicamente, conoce los distintos modelos, conoce las herramientas, y permite un poco que salir del lugar posicional y laburar sobre los intereses, ver específicamente qué quiere y cada una de las partes para lograr un acuerdo que sea superador al que se obtiene en la justicia, que Y en sí, principio... es verdad que un acuerdo celebrado por las propias partes genera en principio una mejor estabilidad, mayor compromiso y efectividad en la resolución. Claro. No es lo mismo tomar la decisión entre las partes que un tercero venga y te imponga cuál es la solución. Claro, eso es la autocomposición, que las partes puedan, en algún sentido, ser las autoras de la solución del tema, porque el mediador no dice lo que tienen que hacer, simplemente va utilizando distintas herramientas, la pregunta, el parafraseo, el resumen, y va con eso, con sus herramientas, logrando cambiar un poco ese ámbito posicional y empezar a trabajar con lo que subyace a la posición, a lo que realmente le interesa a las partes, y a partir de ese momento, trabajando con distintas herramientas, buscando elementos que puedan generar valor, ¿sí? Y que pasar de una discusión distributiva de quién se lleva el mayor pedazo del pastel a generar valor donde todos los intereses de todas las partes puedan conjugarse y que ganen todos. Es además win-win, digamos. Los va ubicando desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista normativo, legal. Por eso es donde importante a veces
lo que uno viene a buscar son ideas propias y hay que ubicarlas esas. No, y además por eso es importante la incumbencia, ¿no? Que sean abogados y abogadas, es importante porque además, porque hay mediadores y mediadoras que no son abogados también, ¿no? De otras profesiones. Pero la mediación previa obligatoria es una incumbencia exclusiva de la abogacía, y en ese sentido, también por varias cosas, por el trato con el colega, por conocer los marcos normativos, ¿no? Porque en el fondo un acuerdo de mediación siempre queda sujeto a la revisión judicial de la justa composición. Y eso probablemente para otras profesiones, un antropólogo o un psicólogo, que pueden ser grandes mediadores, pero en cuestiones específicas que tienen que ver con temas jurídicos, por ahí hay cosas que se le escapan. No conocer el orden público, ¿no? Y eso se ve a lo largo de la provincia en otros ámbitos de mediación que no son la previa obligatoria, porque no se agota solo en la previa obligatoria la mediación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. A ver, nos tenemos que ir ahora a las noticias, pero cuando volvemos vamos a seguir hablando con Esteban, porque hay dos temas interesantes que los veníamos conversando en la previa, que son el derecho de comunicación y el cuidado parental, ¿no? Que es uno de los mayores conflictos en el ámbito de familia. Y tiene muchísimo que ver con la mediación, ¿no? Y cómo se trabaja ese escenario de mediación prejudicial, extrajudicial, con la mediación, llamémosla así, ya judicializado el caso, ¿no? Y con las particularidades que conllevan estas situaciones en el ámbito de la familia. Así que va a ser muy interesante. Bueno, nos vamos, ¿sí? Así es, a las 21:30 compartimos las noticias con Mateo Soria. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Ahora 21:30 en la República Argentina, 9 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 67%. Federico Sturzenegger defendió la reforma de sociedades. El ministro de Desregulación expuso este miércoles en el Senado para defender el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que busca simplificar la creación de empresas y habilitar nuevas figuras como las sociedades automatizadas gestionadas por inteligencia artificial. Durante su presentación, el funcionario sostuvo que la iniciativa apunta a reducir la intervención estatal, facilitar la digitalización de trámites y permitir la creación de empresas que operen mediante algoritmos. 2 trabajadoras fueron hospitalizadas por una intoxicación en un colegio de Córdoba. Una docente y una empleada de limpieza fueron hospitalizadas tras sufrir una intoxicación por gases en el colegio Eduardo Pérez Bulnes de la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió luego de tareas de fumigación y desinfección realizadas el día anterior en el establecimiento. Internacional. Fuertes terremotos sacudieron a Venezuela. 2 terremotos, uno de magnitud 7,2 y el otro de 7,1, sacudieron este miércoles la costa norte de Venezuela y se sintieron con fuerza en Caracas, donde se registraron evacuaciones y daños en algunos edificios. El epicentro fue localizado cerca de la ciudad de Morón, en el estado de Carabobo, y tras el sismo se emitió una alerta preventiva por posible tsunami en sectores del Caribe. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 9 grados 4 décimas y la humedad es del 67%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Más información en nuestra web www.amdelplata.com. El Mundial del Ahorro lo jugás al Maxi Consumo. Puré de tomates Marolio, 520 gramos, 599,90. Arvejas Marolio, 340 gramos, 359,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato, como un campeón del mundo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. Recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata. Estamos en vivo también en nuestro canal de YouTube del Plata AM 1030. Allí Miguel Medina nos dice: saludos al doctor Monsalvo, gran profesional y mejor persona. Muy bien, gracias por
por acompañarnos y por seguir también a quienes son los invitados, ¿no? Es una manera de también compartir, participar y hacer el aguante, como decimos. Hoy en términos futboleros, ¿no? Con esta argentinidad que, mirá, nos tiene ahí Radio del Plata regalándonos los colores celeste y blanco bien mundial, en toda esta etapa ¿no? mundialista y con los logros que va teniendo la Argentina. Bueno, hoy repetimos, ¿no? Estamos con nuestros invitados, el doctor Horacio Monsalvo, que es abogado, mediador, entre otras cosas, pero bueno, hoy vinimos a hablar especialmente de esto, ¿no? Del métier más importante que quizás tenés como especialidad y también por tu función dentro de la colegiatura del mundo de los abogados en llevar adelante esta propuesta. Y también con Esteban Félix García Martínez, no sé si le gusta el segundo nombre, pero sí, acá lo mencionamos todos, y que es juez de familia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, juez de familia número 9, ¿no? Número 9, correcto. Y bueno, y yo, Esteban, te dejé ahí una propuesta, ¿no? Que nos pareció interesante trabajar, que es derecho de comunicación y cuidado parental. Cuidado personal. Que lo podemos traducir en tenencia y régimen de visita. Históricamente se llamó así. Sí. Son dos voces modernas de una misma situación. Yo lo que voy a decir va a parecer en apariencia que soy un antisistema. Nosotros tenemos un modelo de... A ver, frente a la ruptura, la mayoría de las parejas tienen bien en claro que el hecho que haya culminado el proyecto común no significa que no tenga que sostener la familia. Esa idea está bien en claro. Nosotros no somos más parejas, somos ex, pero tenemos en común lo más sagrado. Entonces somos un equipo, tenemos un plan y ese plan hay que sostenerlo, incluso frente a estas adversidades. Es decir, el 90% de las parejas tienen bien en claro. Ahora hay otro 10% que no abandonan la idea de ex y no entienden la legitimidad que tiene el otro y la importancia que tiene el otro en la vida de sus hijos. Lo importante que es que a la otra persona le vaya bien y que sea exitosa es muy bueno para ella porque es muy buena para su hijo y en consecuencia también para él. Esa lógica no la entienden y terminan finalmente en tribunales. Nosotros en tribunales tenemos un modelo de solución de conflicto que es muy malo. Primero que es un modelo contencioso. Van a ir una contienda. Una contienda es un ring. Todas las voces que aluden al proceso contencioso son malas. Adversarios, litigantes, contendientes. Recién hablaban de partes, hablan de empoderar a las partes. Y yo, no, ¿cómo partes? Partes quiere decir partidos. Nosotros tenemos que proponerle que sean protagonistas. Cuando son protagonistas, ahora está de moda una voz muy interesante que se llama empoderado. Juan está empoderado, Susana está empoderada. Empoderarlos en el conflicto es que la solución salga de adentro. Porque generalmente cuando los sometemos al rol de parte, contendiente, adversario, litigantes, el problema lo dejan en tribunales y no se adueñan del problema. Y vienen dentro de 6 años y dicen, doctor, ¿qué pasa con mi problema? Y la solución la tienen ustedes. No es el sistema. Es mentira que el sistema puede todo. Entonces, esto que yo digo, yo creo en esto, soy un predicador de esto, tengo una tasa altísima de solución amigable de audiencias conmigo, pero muy alto la tasa. Es decir, yo creo en esto y tengo muy buenos antecedentes, pero el rol mío no es mágico, es hacerles comprender que la mayoría de las cuestiones que están tratando son metajurídicas y yo les voy a dar una solución que es jurídica. Y no es que yo citando a Marisa Herrera, a Solari, a Zanoni, a Belucio, en 20 renglones se van a ir todos de la mano y van a ser familia. Eso no va a pasar. Eso es mentira. La solución la tienen ellos. Entonces, la posibilidad de la mirada introspectiva y de que ellos se adueñen del conflicto y que no lo depositen en manos del Estado, porque el Estado no lo va a resolver, no va a ir a buscar a Carla a Patina a las 6 de la tarde, ni va a resolver que los fines de semana se distribuyan los esfuerzos y que tienen que entender que no pueden hablar mal del otro porque el otro es muy importante en la vida de su hijo y que tienen que preservarlo. Todo eso no es jurídico. No. Y camina por otro carril. Y la solución nuestra es jurídica. Entonces ustedes me dicen, ¿cuál es la solución? Y la solución es hacerles comprender que el Estado no está para resolver estas cuestiones. Y les digo una cosa, el conflicto familiar está trazado por un montón de aristas que no son jurídicas, pero se asemejan mucho a... Hay una fábula griega que es muy interesante, que es la hidra de Lerna. La hidra de Lerna es un monstruo feroz.
Es el más complicado de los monstruos griegos. ¿Por qué? Tiene 4 cabezas. Las 4 cabezas atacan, son feroces, pero cuando cortás una, de esas nacen 4. Claro. Entonces, el conflicto familiar es esa hidra. Van a ver en el conflicto familiar de buena comunicación, cuidado, violencias cruzadas, alimentos. Tienen 12 juicios. Están más cerca del número 13, el número 14, que de bajar esa tasa de conflictividad. Y los operadores están preparados para la contienda. Está hablando el consejero y dice, no, para este tema tiene que promover otro juicio. Yo me enojo y digo, no, lo llevan a otro proceso, no. O los mismos abogados me dicen, no, doctor, pero no vamos a hablar de este tema. ¿Cómo que no vamos a hablar de este tema? Primero que digo, ¿qué tema vas a tratar? Soy yo. Y la familia es una sola. Yo no puedo tratar, no. En alimentos trato esto, en comunicación trato esto, con los bienes. No, la familia es una sola, atravesada por un montón de aristas, y yo le tengo que dar una respuesta sincera. Una respuesta sincera que vaya más allá de una mera decisión técnicamente y jurídicamente aceptable, citando autores de renombre. Esa no es la solución. Yo le quiero una solución sincera, que tiene que ver un poco con esta hermosa área de la mediación. Vos recién hablabas de win to win. Hay una voz muy interesante que es transigir. Todas las voces que tienen el prefijo trans siempre quiere decir mudar una cosa de un sitio al otro. Trasladar, transformar, transmitir. Transexual, ahí la mudanza es interior. Transigir quiere decir que en el afán de que no haya un vencedor y un vencido, que es la estética del proceso contendiente, ¿cómo vamos a resolver un problema familiar bajo una estética de vencedor-vencido? Es mala la propuesta, sí o sí. Transigir sugiere que en el afán de que no haya un vencedor y un vencido, los dos se dan algo. Entonces, y siempre les digo, escúcheme, no, porque ella o él tal cosa, escúcheme, usted no se ponga en la mochila de hacer el papel de él o de ella. Usted haga su parte. Como decía Marco Aurelio, mi deber es ser bueno, acá es central. Y además apelo a otras herramientas que, digamos, me parece que en la idea de sanación, que esto ya no es jurídico, la idea de sanación personal y de sanación familiar, el perdón tiene que estar por encima del castigo. Perdonar es algo enorme. Castiga cualquiera. Pero para perdonar hay que ser muy grande. Y el primer gran paso para la pacificación familiar y para la sanación personal es soltar y perdonar. Eso yo les puedo asegurar que causa un efecto en las personas que es extraordinario. Esa idea de meditación, de mirada introspectiva, van a pensar que tiene muy poco de jurídico, pero la solución pasa por ahí. No es jurídica. Sí. No citando artículos, ¿no? Y multa. No es la idea. No es el esquema, no es la multa, es un látigo. Y nosotros tenemos que buscar otro esquema, un plano más horizontal, más cercano, proponiéndoles que tomen las riendas del asunto a ellos. Ese esquema, yo reconozco que estoy bastante solo en esta mirada, porque el operador y el abogado, el profesional de familia tiene la idea de contienda. Y a veces, muchas veces le pasa que a quien escoge el abogado va buscando al traje a medida de ese que dice vamos por todo. Pero hay un avance importante en el derecho de familia, en el derecho en general, pero en familia en particular, del derecho sistémico y nuevas formas de ver. Totalmente esto de acuerdo. Que compartimos, creo que todos totalmente con vos, cómo desarrollás este ejercicio profesional, aún a veces en soledad, como lo decís, pero ya está marcando una pauta de modificación, de cambio, Claudio, de generar otras estructuras dentro de los juzgados. Se habla tanto, se habla tanto de justicia restaurativa. Claro. Y yo digo, ¿cómo en familia no se piensa en una justicia restaurativa que sería una justicia de acompañamiento, de apuntalamiento? Que se tiene para el ámbito penal, ¿no? Hoy exactamente. Solamente o en principio. Pero mira, volviendo un poco a lo que hablaba, lo que pasa es que la importancia en familia de lo relacional es fundamental. El trabajo de la relación más allá del acuerdo, ¿no? Y en esto no es lo mismo un accidente de tránsito de dos personas que chocaron una esquina y no se van a ver nunca más, ¿no? A lo sumo ahí viene la compañía de seguro, es otro tipo de mediación o otro tipo de resolución diferente. En el caso de familia, lo relacional es importante.
ahí toma gran importancia lo transformativo, ¿no? De reparar esa relación de forma tal de que, además, para adelante construyan, ¿no? Y eso nosotros tenemos, hablabas de justicia restaurativa, en el ámbito de San Martín tenemos además mediación comunitaria, en el ámbito del municipio, que básicamente es eso, es reparar relaciones, más allá del acuerdo en sí, ¿no? Porque el acuerdo llega solo, como surge a partir de esa relación, esa red rota entre vecinos, que por ahí arrancó con una cosa chiquitita y un conflicto mal gestionado termina en un episodio grave, ¿no? Uno a veces mira las noticias y dice, uy, pasó tal cosa con el vecino, una cosa de gravedad, porque el perro ladraba. Bueno, no es así. Es un conflicto que no estuvo bien tratado en el origen. Esa mala gestión del conflicto hace que escale de manera tal que termine en una solución violenta. Por eso es importante de lograr entender las diferencias del conflicto, ¿sí? Y ver en cada uno cómo trabajar, ¿no? Repito, no es lo mismo un accidente de tránsito que un tema de familia, un tema de vecindad, ¿no? Son temas diferentes y en eso la verdad que la formación de los mediadores de la provincia de Buenos Aires es muy buena porque trabaja todos los métodos, ¿no? Y paso un chivo más también de San Martín, que nosotros tenemos un programa de justicia restaurativa que ha sido muy exitoso, premiado internacionalmente, donde trabajamos con chicos que cometen una primera transgresión, digamos, en el sistema. Cuando uno mira a algunos de esos chicos o esas noticias trágicas donde un chico entra a robar un kiosco y mata al kiosquero, cuando uno analiza ese caso, no es que se levantó a la mañana, agarró un fierro y salió y hizo esto, sino que tiene más o menos como 10 señales de alarma que el sistema no atendió. Entonces el programa lo que hace es trabajar en la primera señal de alarma del chico y ver a partir de ahí cómo cambiar esa lógica para adelante, ¿sí? Y que no siga escalando y que termine la cuestión mal. Así que en esos ámbitos también, tanto en la mediación comunitaria como en justicia restaurativa, nosotros en San Martín tenemos operadores que son de base mediadores previos obligatorios, porque esa formación nos permite construir para adelante. Por ejemplo, en el caso de justicia restaurativa, además fueron capacitados todos los operadores, son operadoras, son todas mujeres excelentes, la verdad que una selección brillante que tenemos, que fueron capacitadas además en justicia restaurativa, otras 240 horas, trajimos gente de España, un proyecto muy serio, muy cuidado, y que ya tiene alrededor de más de 1000 participantes, y no hemos tenido, ¿cómo se mide esto? Si el chico vuelve a aparecer otra vez en el sistema. Bueno, no hemos tenido casos de vuelta al sistema. Eso se trabaja con víctima, victimario y con el entorno social, ¿no? En la idea de reparar lo que rompió ese hecho originario. Así que la verdad que en eso la formación de los mediadores de la provincia de Buenos Aires ha sido muy exitosa y la hemos tomado en distintos ámbitos. Muy bien, la verdad que quedaron bien plasmadas las posiciones respecto de lo que son esos mundos de los conflictos y cómo resolverlos, ¿no? Y cuánto nos queda todavía por desandar, porque recién, con lo que es familia, recién empezamos. Porque tenemos que dejar un buen mensaje, una buena identificación de lo que es el derecho de comunicación, el cuidado parental y cómo lograr autocomponerlo sin llegar ni a la mediación, ni al juzgado, en el ámbito del diálogo, ¿no? Yo creo que lo que falla hoy en día en muchos aspectos, empezando por la familia, es el diálogo. El diálogo sano, sincero, con la escucha activa, como se define ahora, ¿no? La verdadera escucha. Y eso es el principio, quizás, de una solución o el principio de un conflicto. Nos tenemos que ir, sí, a la segunda pausa de esta primera hora. Así es, 21:48 minutos. Seguimos con más Justicia y Sociedad. Hace frío. Quédate en Del Plata, donde el invierno se vive mejor. Del Plata. La radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata.
El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12. En Del Plata. La radio de la verdad. Una chispa, un descuido, una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. De lunes a viernes a las 23 hay un espacio para tu espiritualidad en Del Plata. Gerardo Luján presenta Hospital del Alma, una hora para sanar tu mundo interior. Desde las 23, Hospital del Alma, en Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Seguí informado todo el día en nuestra web www.amdelplata.com. Esperamos y los invitamos a participar en esta noche en el programa número 190 de este 24 de junio del sorteo también de los libros y el curso que habitualmente hacemos. Hoy sorteamos los libros virtuales cómo contratar en una economía de mercado de Jorge Moset Iturraspe, editorial Rubinsal Culsoni. Para los estudiantes que todavía no aparecieron, los estamos esperando. Yo sé que hay exámenes, pero los esperamos también en el programa. El libro Inteligencia Artificial de Carlos Cristian Sueiro, editorial Amurabi, y también el curso de Wallap de International Legal Group. Simplemente dejando sus mensajes en el 11 23 40 1030, 11 23 40 1030 y el celular del programa 11 3127 2696. Lo importante, ¿no? Vos nombrabas este libro que habla de cómo contratar en estas épocas, ¿no? Claro. En este estilo. ¿Cuánto de los conflictos que vamos a hablar en el transcurso de esta noche, cuánto de los conflictos que vivimos a diario, yo diría que en casi la totalidad de las situaciones que se nos plantean en el escenario judicial tienen que ver con la economía? Claro. Con la economía familiar, particularmente, con la economía individual. Y cuánto hemos hablado aquí de eso también con el libro, con Consumidores Sobreendeudados, ese libro que sacamos y que ha sido recientemente declarado por la Municipalidad de General San Martín de interés. Yo siempre digo, lamentablemente tenemos que seguir hablando de ese libro porque es una situación no deseada, que hay cada vez más consumidores sobreendeudados en nuestra población. O sea, que crece, lamentablemente. Y decime vos, ¿cómo pega eso en la familia? ¿Una familia se puede escindir de esa lógica, de ese conflicto? Y va otro tema, que lo hablamos mucho acá, y se siguen entrelazando las temáticas, el consumo en sí, ¿no? ¿Cómo es el impacto del consumo en la familia? Claro. El saber utilizar las aplicaciones, el saber utilizar la tecnología, porque generan contrataciones. Ah, no, pero yo no sabía que cliqueando era un contrato. Y son sí, 2 clics que ya quedaste en una suscripción, quedaste en algún lugar. Y es muy fácil entrar y muy difícil salir. Claro. Porque a veces los botones para poder modificar esa situación no son tan fáciles. O están preparados para que no des de baja, obvio. O sea, para que no te canceles, digamos, tal cual. No puedas cancelar la operación. Claro. Entonces vos fijate cómo todas las temáticas hay que tomarlas en conjunto, hay que estar ávidos, hay que tener buena información, hay que saber consultar antes de... Yo siempre digo que a los abogados hay que consultarlos antes de tomar una decisión, antes de firmar algo. Y hoy la firma no es solo la firma hológrafa como no hace mucho tiempo, y en algunos lugares todavía sigue existiendo esto, sino que hoy la firma es electrónica o es digital. Claro. Y estos son los clics.
aprobación. Y esto se convierte en un contrato. Después vemos si ese contrato es eficaz, no es eficaz, si es nulo, no es nulo, si hay cláusulas abusivas o no, ahí ya entramos en otro mundo. Pero tengan cuidado, ser precavidos, no usar el cerebro automatizado con el teléfono, ¿no? Esta cosa instantánea que tenemos, lo estudiamos aquí también en este programa. Este programa es una usina de estudio. Cuando hablamos de neurociencias aquí o de inteligencia artificial con personas muy avesadas en los temas, como Guillermo Scaglione, como Cristian Sueiro, que hoy sorteamos su libro, trabajamos todas estas cuestiones. Es decir, cómo responde la persona hoy, persona de estos tiempos, a el uso de la tecnología y a los efectos que causa el uso de la tecnología. Bueno, todos esos efectos después tienen un impacto en la persona y en la familia. Sostengo que, no sé si compartirán ellos, muchos de los conflictos que se suscitan tienen que ver con el componente económico particularmente, y esto además con la irascibilidad que genera ese desconcierto individual, ¿no? Esa pérdida de equilibrio emocional, tanto en lo individual como en lo familiar, y esto afecta a la vecindad, a las relaciones sociales. Me crucé con uno en la esquina y lo primero que hago es una agresión en vez de un entendimiento. Conflicto de tránsito, pues. Terrible. Sí. No sé, a ver, yo quiero, siempre lo escucho acá, Horacio, a nuestra voz joven. Porque también es importante cómo los jóvenes viven este escenario y cómo los jóvenes se preparan. Vos sos un estudiante, ¿cómo te fue en el examen? No, bien, terminamos bien la materia, menos mal. aprobamos bien. ¿Qué es bien? ¿No? Un 9 en bueno, el muy bien. Eso muy bien. Llegamos bien. Bueno, está bien, yo digo, está ahí abajo, medio raspando, ¿no? Muy bien. Está chequeado, ¿no? Esto es la nota. No, es está chequeado, entramos al CIU Guaranista, todo ahí, todo legal. Bien, no, justicia y sociedad, escuchame. ¿Cómo ven ustedes los jóvenes este escenario? Bueno, particularmente lo tuve que estudiar para el parcial que tuve que rendir y para el final, el coloquio, esto de las representaciones de los grupos de interés, ¿no?, en una democracia. Por eso preguntaba, por fuera del aire, si el mediador también ejercía un rol desde el Estado con grupos de interés o con conflictos laborales particularmente. Después el doctor me explicaba que no. Pero volviendo a esto de cómo entramos en un contrato y cómo la economía rige todas las decisiones que tomamos, lo vemos incluso en el ejemplo cotidiano que nos da el Mundial y las posibilidades de apostar. Digo, hoy por hoy está al alcance de 2 clics o de de aceptar 2 o 3 cosas, poder apostar en el Mundial, que también determina un resultado que antes quizás veíamos por placer de ver el fútbol, termina determinando el humor de una casa, de una economía familiar, o incluso hasta te termina salvando el día, ¿no? Porque también, de repente hiciste un pleno y jugaste a un equipo que le fue bien, y bueno, todo termina dependiendo de cómo te fue en ese partido en el cual vos pusiste un determinado dinero. Entonces, ahí está la gravedad del asunto, que todo se convirtió en apostable, todo se convirtió en timba. Y eso, evidentemente, en la economía familiar afecta, en el humor social afecta, y después encontramos los conflictos que encontramos porque claramente no alcanza la plata, no nos alcanza y hacemos lo que podemos, y entre ellas las opciones que están es apostar, justamente. Y tanto que también afecta a la niñez y a la adolescencia, porque hoy esa manera de ver no miden la consecuencia. Abordó un escenario que no era normal. Claro. A ver, no es nada nuevo en la sociedad argentina las apuestas. La quiniela, ¿no? Claro. La vieja quiniela que se juntaba en los barrios. Ni siquiera era oficial. Era no oficial, era informal. Tal cual. Pero era una apuesta que realizaban los mayores, era una apuesta quizás controlada porque se conocía a los vecinos, se apostaba confiando en que se le iba a pagar el vecino que juntaba y que se dedicaba a eso. Había un cierto control policial de la situación hasta ahí, o sea, era un mundo que existía, por ahí en algunos lugares sigue existiendo, después se formalizó muchísimo, y hoy fíjate que esa formalidad también llega después están los bingos, viste, las cosas, bueno, todo ese mundo, ¿no? Claro. Cómo afectan a las personas mayores de edad también. Sí. Bueno, interesantísimo todo lo que se puede evaluar, pero creo que hoy está en riesgo una niñez y una adolescencia que entre los juegos con la particularidad del grooming. Sí.
más todo lo que trae aparejado el juego en sí mismo de la apuesta, es un escenario complejo. Claro. ¿No? Porque aparte nunca fue tan fácil hacerlo. No es que... Claro, está al alcance de todos. Es el acceso. Eso. Antes había que ir a un lugar, ser mayor, qué sé yo. Hoy está el acceso de los chicos con el celular. Pero el mayor acceso que se dio es darle la posibilidad a cualquiera que tenga un celular. Claro. O sea, ¿qué le diste a todo el mundo? ¿Qué nos dieron? Nos tenemos que hacer cargo todos. Y eso, ¿no? que hay pasos para validar la identidad. Porque de repente, pero te dieron la pero igual, herramienta. claro. Vos ya la tenés. Listo. Un niño, un adolescente. ¿Quién no lo tiene? Hoy ya superó las situaciones de economía de personas humildes. Los problemas responde a cualquier sector social. Y los problemas de ludopatía en jóvenes es muy importante. Sí, y además cambia el concepto de peligro, porque el peligro antes estaba afuera y ahora el peligro está adentro. Claro. Es decir, vos tenés a tu hijo en una habitación, sí, bueno, está a resguardo, está contenido, pero a través de estas aplicaciones de un teléfono puede tener acceso a cosas que realmente no son buenas ni beneficiosas para él. Entonces es muy complejo porque el concepto del riesgo está totalmente cambiado. Totalmente. Y quizás no estamos preparados de la mejor manera para afrontarlo. Exacto, porque la educación que tuvimos fue otra, porque la cultura de nuestro momento fue otra. Hoy, inevitablemente, y por eso hay que hacer muchísimos de estos programas bien habidos, ¿no? Con buena información, para que todos podamos estar atentos, tener las herramientas necesarias para poder responder a estos ataques, entre comillas, si queremos mencionarlo de esta manera, que inevitablemente se van a suscitar en nuestro ámbito y poder responder razonablemente. Bueno, ahora tenemos que responder al PIC de las 22. Por favor, el llamado de nuestro servicio informativo con Mateo Soria. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 22 en la República Argentina, 9 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 67%. Títulos. Rabier confirmó su primera conferencia como vocero presidencial. El nuevo vocero presidencial, Adrián Rabier, confirmó que brindará su primera conferencia de prensa el próximo martes a las 11 de la mañana, luego de haber renunciado a su banca como diputado para asumir el cargo en el gobierno. Récord de exportaciones de carne a Estados Unidos. Las exportaciones argentinas de carne vacuna hacia Estados Unidos alcanzaron un récord histórico en mayo con un crecimiento superior al 360% respecto del mismo mes de 2025. Federico Sturzenegger defendió la reforma de sociedades. El ministro de Desregulación expuso este miércoles en el Senado para defender el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que busca simplificar la creación de empresas y habilitar nuevas figuras como las sociedades automatizadas gestionadas por inteligencia artificial. Cayeron las acciones argentinas y subió el riesgo país. Las acciones de empresas argentinas sufrieron fuertes bajas en Wall Street, con caídas que llegaron hasta el 10% durante la jornada financiera de este martes. El retroceso estuvo acompañado por una suba del riesgo país que llegó a 437 puntos básicos. El dólar volvió a subir. En la jornada de hoy el valor oficial de la divisa cerró en alza a 1.445 pesos para la compra y 1.495 para la venta. Por su parte, el blue también aumentó y quedó en 1.510 pesos para la compra y 1.530 para la venta. Declaró un testigo clave en el caso Agostina Vega. Se trata de un inquilino que vivía junto a su pareja en la casa del principal acusado por el femicidio de la adolescente, quien contó que Claudio Barrelier se quebró emocionalmente durante una conversación vinculada al caso. Según relató, el acusado se largó a llorar mientras hablaban sobre lo ocurrido. Confirmaron el procesamiento por el robo de medicamentos en el hospital italiano. La justicia confirmó el procesamiento de Delfina Lanuse y Hernán Boveri en la causa que investiga el robo de medicamentos de alto costo en el hospital italiano de Buenos Aires. Internacional. Fuertes terremotos sacudieron a Venezuela. 2 terremotos, uno de magnitud 7,2 y el otro de 7,1, sacudieron este miércoles la costa norte de Venezuela y se sintieron con fuerza en Caracas, donde se registraron evacuaciones y daños en algunos edificios. Proclamaron a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. La confirmación se realizó hoy luego del escrutinio definitivo de los votos, que indicó que de la Espriella sumó casi 250.000 sufragios más que Iván Cepeda. Deportes. La selección entrenó en Kansas. Hace instantes finalizó el último entrenamiento de la albiceleste antes de partir rumbo a Dallas para el partido del sábado ante Jordania.
Se definió el grupo C del Mundial. Hace instantes Brasil venció a Escocia por 3-0 y Marruecos ganó 4-2 ante Haití. Con estos resultados, Brasil pasó a 16avos como líder del grupo, seguido de Marruecos, mientras que Escocia deberá esperar a que se definan todos los grupos para saber si pasa como uno de los mejores terceros. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 9 grados 4 décimas y la humedad es del 67%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Más información en nuestra web www.amdelplata.com. El Mundial del Ahorro lo jugás al Maxi Consumo. Puré de tomates Marolio, 520 gramos, 599,90. Arvejas Marolio, 340 gramos, 359,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata. La radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Hasta las 23 en Del Plata. Voces de noche dicen que ya no importa de dónde venís, si traes dinero podrás alimentar, junto a la miseria vive el hombre. Sin darse vuelta. 22:06 minutos, estás escuchando Justicia y Sociedad hasta las 23 horas en este programa especial. Todos los programas son especiales y además Sí, eso es verdad. es el programa número 190 y faltan 10. Yo no quiero meter presión, pero faltan 10 para el programa número 200. Así que nos estamos preparando con todo. Si vamos a estar acá Hemos- sentados en el programa 200 y va a ser un fiasco. Así que mejor que, viste, le bajemos la Hay que expectativa. empezar a mover, hay que empezar a Sí, buscar. por supuesto. No, yo estoy pidiendo eso, que nos movamos un poquito todos, Claro, ¿viste? Porque claro. no es fácil sostener solo semejante embate Pero para los 200. Vos te ves en un teatro. Yo me veo en cualquier Vos decís lado, teatro. En la cancha de Boca. Ah, eso sería. Desde una cabina de transmisión. Mira, no lo había pensado. Sí. Bueno, lo tenemos en cuenta entonces. Vamos ¿Viste que buscando opciones. Estamos total tenemos pensando, tiempo. claro, Ligarse. sí, tormenta de Está ideas en este cerca del río. momento. ¿O no? Yo creo que tu último programa no llegás al 200, evidentemente te estás... Y escriben los amigos también. Sí, Escriben sí. los amigos. Federico Guerra, muchas gracias. Saludos para el amigo Marcos. Saludos para Fede también. Tiene amigos, Mirá. Lo invitamos para que participe en el sorteo también Es la a hinchada de Federico. Marcos Sí, sí, ¿cómo que no? Al Pero- 11 23 40 claro. 1030 del WhatsApp. Claro, déjanos tu mensaje en el 11 23 40 1030 porque estamos sorteando los libros virtuales. Son muy buenos los libros. Digo, Excelente. yo los Te digo, si escucho no lo- y... Perdóname, si no lo quiere nadie, el de la inteligencia artificial, me lo mandás a mí el link, por favor. Vamos todavía. Si no lo quiere nadie, bueno, yo lo espero, no hay ningún problema. bien. Bueno, libros virtuales. ¿Cómo contratarían en una economía de mercado de Jorge Mosetti Turraspe, editorial Rubinsal Culsoni? También el libro Inteligencia Artificial de Carlos Cristian Sueiro, editorial Amurabi. Y el curso de Wallab International Legal Group en el 11 23 40 1030. Por ahí está también Ana de Quilmes, que dice, hola, aquí estamos, estamos escuchando y queremos participar por el libro de la inteligencia artificial. Muy bien, abrazos para todos. Buenas noches, qué placer escucharte, Esteban. Cuánta verdad en tus palabras y en las de Claudio. Más magistrados como ustedes se necesitan en el ámbito judicial y en especial en el fuero de familia. Abrazo para todos, Ana de Quilmes. Y muchas gracias a aquellos entonces que se comunican 11 23 40 1030.
Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué escuchábamos, Marquito, recién? Estábamos escuchando Esperando el Milagro, una canción de Las Pelotas del año 2013, si no me equivoco, Juan, más o menos por ahí. Por ahí. Temazo, ya sin el Bocha Sokol, Las Pelotas, ya con... Sumo. Ex Sumo, claro, bueno, con Hurlingham. Germán Dafuncho a la Algún día cabeza. vamos a contar la historia de Sí. Sumo. Divididos, las pelotas. Bueno, sí, mucho después. Claro. Córdoba, ¿no? Ahí empieza Sí, Sumo. en Nono, en Sí. Nono, en el pueblo de Nono. Así Bueno, empezó Luca, Sumo. el hermano también, ¿no? De Luca Prodan, todos radicados, ¿no? No, el hermano no fue ¿No parte. estuvo en Córdoba también radicado? No, bueno, que haya ido, sí, pero Claro. no fue parte de. No, pero claro, no era parte de Sumo. Andrea No, Prodan te estaba refiriendo obvio, a vos. Claro. no era parte de Sumo, pero me Pero refiero sí, Luca... a que se formó una comunidad en Córdoba cultural Claro, muy importante, sí. de Y música. él viaja acá para salir un poquito de su adicción a la heroína. Sí. Una situación bastante fuerte, estuvo al borde de la muerte. Ujú. Viaja acá a la Argentina, se encuentra con este amigo que vivía en Hurlingham, pero también tenía una casa en Córdoba. Así Y es. bueno, y ahí empieza a desarrollarse toda esa historia de uno de los grupos musicales más importantes Más grandes, ¿no? de la década de los 80 y cómo fueron pocos años. Totalmente. Fueron pocos años. Pocos Pero- años, pocos discos. Con mucha productividad. Muchísima, porque- pero todo lo que dejó después. Si ustedes Claro. analizan la carrera de cada uno de ellos, que por eso nombrábamos a Sokol, por ejemplo. Así es. Cómo tuvieron una carrera muy buena posteriormente en el mundo del rock nacional. Bueno, ahí Bueno, tenemos una linda Ahí linda está, mirá, foto de la la foto. formación, de la primera formación de Sumo con, bueno, Moyo. Luca, Yo soy fan de Ricardo, ¿viste? Moyo, Ahí yo De Ricardo Moyo. claro, sí. Arnedo, Sí, Petinato olvídate. y los otros dos te los voy a deber porque no los tengo. El baterista Troglio. Troglio. Sí, que entró después. Y el otro Claro, no era- Superman Troglio. El otro no es Dafunquio. Y Dafunquio en el del medio, Claro. sí, Dafunquio en el medio con Que pelo. entró después baterista porque era una mujer, la primera baterista, La primera era que había venido de Europa. Claro. Bueno, medio vecino Ese vino nuestro. con toda porque, esa cosa post-punk y vino con toda esa fuerza, energía de Europa. Una fusión terrible. Una de- fusión, incluso con, viste, estaba hasta el reggae, se metía un poco Claro. de todo ahí. Claro, ¿no? vecino. Bueno, y del oeste. Petinato se incorpora al final casi de la Claro. banda Ujú. y bueno, con el saxo logra una composición y una armonía distinta. Así y es. ahí nace un poco lo que vos decís, ¿no? Claro. Ese otro sonido de la banda. Así es. Petinato entra también un poco porque era amigo de Luca, esto lo cuentan después en entrevistas los que reconstruyeron un poco la historia, y porque Luca, en realidad, los Redondos tenían a Willy Crook como saxofonista, y como Willy no se iba a ir de los Redondos, por lo menos hasta los primeros 2 discos en los que estuvo, en Gulpi en octubre, no les quedaban saxofonistas y Luca quería ponerle saxo a la banda, entonces no conocían a otra persona y de repente conoció a Petinato, Entró que Petinato. Petinato era un tipo que de repente lo hacía reír a Luca, le hacía chistes, lo sobraba y Luca lo tomaba muy bien, el Tano, pero bueno, era más por ser amigo de Luca que por el talento que tenía como saxofonista. Igual es muy bueno como saxofonista. Petinato. Bueno, hicimos nuestra pasadita Sí, por el mundo qué lindo musical, recuerdo. interesante, ¿no? Sí. En el día que también celebramos a la música, un día donde falleció Bueno, un día como- Gardel, y- falleció Rodrigo. y eso te iba a decir, Rodrigo también, bueno. Así que el mejor de los recuerdos para grandes músicos de esta Argentina, ¿no? Con distintos estilos, ¿no? Pero gravitantes ambos. Total. En la cultura musical de la Argentina. Ujú. Bueno, volvemos a nuestra realidad, volvemos a nuestros ámbitos familiares, ¿no? Al mundo del conflicto en general, pero ahora hablando un poquito de familia. Esto de qué pasa cuando los hijos quedan en medio de una ruptura de pareja, ¿no? Puede ser matrimonio, concubinato, convivencia. ¿Qué pasa con el derecho con quién vive ese menor y cuáles son las particularidades de responsabilidades que surgen en torno a eso, y también el derecho del menor para con el que no convive, con el papá que no convive, pues el derecho es del menor, no es de los padres. Y entonces acá viene el derecho o ese régimen de comunicación que se trata de entablar. Y ahí viene uno de los temas más gravitantes en el mundo del derecho de familia, ¿no? Uno de los temas más complejos y de los que más se dan. Sí, y como te decía, con la incapacidad del sistema para resolverlos porque está atravesado por otras cuestiones que no son jurídicas. Por eso yo decía que el gran desafío nuestro actualmente es, y que va a servirnos para reconciliarnos con la ciudadanía, es dar una respuesta sincera, más allá de la decisión judicial. Y en ese esquema
tiene que ser para nosotros un gran desafío, no solamente la decisión judicial, estar en término, en plazo y en términos jurídicos, un proceso correcto, no digo justo, sino un proceso correcto. Nosotros tenemos que dar una respuesta sincera, y la respuesta sincera para mí sería sacar a la familia de tribunales. Y ese esquema, no todos están dispuestos a ese desafío, porque el enfoque es desde otro lado. Lo ven como operadores del derecho y operadores jurídicos, y desde ese lado la mirada es totalmente diferente a la mía, en este sentido. Ahí sí lo plantean como un proceso, como un caso, como un juicio. A veces, y uno ve a los protagonistas del juicio que ya empiezan a hablar de mi caso, de mi, digamos, de mi juicio. Y eso es un modo de deshumanizar el conflicto. Y pasa a ser efectivamente un caso, un número, una estadística, y que no es la respuesta sincera. En ese caso, en ese contexto, cuando se sumergen en el conflicto a los hijos, ¿sí?, a las niñas, el problema más grave que tiene es que muchas veces, cuando los hacen partícipes del proceso, y sobre todo con un enfoque que los convierta en árbitros, genera algo muy negativo en ellos, que es la posibilidad de enfrentarlos a un conflicto de deslealtades, a tener que sentirse con la carga de dirimir la cuestión, ¿sí?, escoger entre uno y otro, cuando el esquema debería ser que los dos estén presentes en la vida. Digamos, el enfoque, claro, y el resultado debería ser: lo más importante es preservar esos vínculos y que los dos estén presentes, por supuesto, de acuerdo a las posibilidades, con las herramientas con las que cuenten, pero que los dos estén presentes. No es que entra uno y sale el otro. Esteban, una pregunta a razón de esto que estás diciendo vos. Hay muchas situaciones en donde la cuestión económica torna viable o inviable la comunicación con los menores, con los hijos. Es decir, traducido, si no paga alimento no se lo muestro, no se lo dejo ver. Es decir, esa potestad que asume uno de los padres en poder definir, dirimir si lo deja o no ver al otro, si le paga o no le paga. O también cuando la situación de no haber resuelto la ruptura matrimonial o convivencial la depositan en los hijos como ámbito de resguardo. Mira, como hablábamos al principio, como muchas veces hay duelos no resueltos a nivel pareja, eso necesariamente de algún modo contamina el plan familiar que deberían sostener. Y también es cierto que en la ruptura, esto no es que quiera ser sexista, pero la mayoría de los casos en las familias monoparentales, les diría un 90%, son las mujeres las que afrontan el cuidado exclusivo, claro, ¿sí? Y si ven los datos que hablan de esas familias monoparentales, son muy malos. Son las familias más sobreendeudadas, son las familias que atraviesan una situación económica más difícil. Y es muy probable que en ese esquema la persona tenga una mirada revanchista o no deseada, como un efecto no deseado, pensar así, desde un plano que no es el más aconsejable, por supuesto, pero tendría hasta una justificación en algún punto, desde un plano como consecuencia no deseada, que la persona que está sobrellevando una situación económica, que digamos está sobrecargada, está sobrecogida de conflictos y además está pasando una situación económica, que pueda tener una actitud muy desfavorable en ese sentido. Ahora, el sistema tampoco lo va a resolver. Eso también es una cuestión de mirada introspectiva, de comprensión de lo importante que es la otra persona en la vida de tus hijos, pero también puede entenderse como que la otra persona está mucho más aliviada. A veces se da en esos conflictos en los cuales una de las personas de modo no deseado tiene esas actitudes, uno ve que el otro adopta también una posición mucho más pasiva. Incluso cuando habla dice, bueno,
lo van a ver en muchos procesos de alimentos cuando la otra persona se muestra un poco más desimplicada en el conflicto o en los cuidados o en los esfuerzos, que uno habla de gastos y el otro habla de necesidades. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Para la mamá son necesidades, cubrir las necesidades de la casa, y para el otro es un gasto. Esas dos cuestiones no tienen la misma relevancia para uno y para otro. Y lo van a ver a la persona que no ejerce el cuidado, que muchas veces habla, a mí me gustaría dar una mano, un apoyo, pero ¿cómo una mano, un apoyo? Usted no está para dar una mano, un apoyo, usted tiene que asumir las mismas hay una obligación, responsabilidades. exactamente. Entonces, ese esquema que en algún punto puede mostrarse como desimplicado al otro de todas estas cuestiones, pueden generar estas cuestiones. No estoy diciendo que estén buenas, exacto, no estoy diciendo que sean sanas, pero sí que puedan darse. Pero sí suceden, eso es el punto. Exactamente. Suceden. Después, bueno, nadie la va a calificar. Pero tenemos que ir a una pausa y volvemos. Sí, y ahora sí vamos a tener un tramo más amplio para seguir debatiendo todos estos temas y aclarando, sobre todo aclarando, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Seguimos en Justicia y Sociedad. El invierno se hace sentir, pero nosotros tenemos la receta para ganarle. Viví al calor de la radio. Viví en Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. ¿Estás buscando trabajo? Ingresa en empleo.lomasdezamora.gov.ar y elegí la mejor opción para vos. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Una chispa, un descuido. Una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata, la radio de la verdad. El 24 de junio de 1987 nacía en Rosario Lionel Messi. Feliz cumpleaños, Lío. Y gracias por todo. No hay nada para decir, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hablar? Disfrutar, somos campeones del mundo, queremos ir para Argentina, queremos disfrutar allá con todo y nada, es una locura que se haya dado de la manera que se dio, pero es impresionante. Del Plata, la radio de la verdad.
Plata M1030, nuestro canal de YouTube, que hoy está súper visitado, muchísimas personas mirando este programa Justicia y Sociedad. Los invitamos a que nos dejen, aquellos que quieran participar del sorteo, sus datos en el WhatsApp del programa y de la radio. 11 23 40 1030, reiteramos, 11 23 40 1030. Excelentes propuestas virtuales que compartimos hoy. El libro ¿Cómo contratarían en una economía de mercado?, de Jorge Moset Iturraspe, editorial Rubinsal Curzoni. El libro Inteligencia Artificial, de Carlos Cristian Sueiro, editorial Hammurabi. Y el curso de Wallab International Legal Group, simplemente, manifestando qué prefieren, cuál es la preferencia, en el 11 23 40 1030. Muy bien, bueno, seguimos abordando estos lindos temas que estábamos charlando, que tienen que ver con la vida de los argentinos, del resto del mundo también, ¿no? Pero nos hacemos cargo de los nuestros. Y tanta argentinidad que estamos viviendo hoy con la alegría del Mundial, también es bueno compartirla desde estos lugares, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos resolver mejor los conflictos? ¿Cómo poder tener una vida más sana, saludable, en el ámbito familiar, ahí cercano, ¿no? Con las personas que uno ha crecido, que se pasó del amor al odio y hay que recomponer eso, ¿no? Como a alguien que uno amó tanto puede tenerle tanto rencor, tanto odio, ¿no? ¿Cómo hay que regenerar eso? Y eso se sana no con la ley solamente. La ley es un ordenador, digamos, te muestra el camino, mira, hay que ir por acá, pero no va a modificar conductas humanas si uno no comprende lo que tiene que hacer. Entonces, creo que ahí está el verdadero desafío y esto que venimos charlando, ¿no? El ámbito de la mediación, de la conciliación, del acuerdo, de la escucha, del diálogo, del derecho sistémico, de estas nuevas maneras, la justicia restaurativa, la justicia terapéutica, todas estas palabras que aparecen en nuestro escenario de trabajo, que no sé si llamarla novedosa, sí se están implementando, eso sí, pero no es nuevo, ¿no? Es decir, creo que si uno se pone a hablar con gente mayor, dos vecinos hablaban de esta manera. Mirá, ¿cómo resolvemos la cosa? Ese es el tema. Y bueno, mirá, la medianera te pasaste, bueno, vamos a ponerla acá. Y listo. Y se terminaba el conflicto y se convivía de otra manera, ¿no, Horacio? Vos sabés que en ese tema, sobre todo en problemas de vecindad, a veces impresiona un poco. Viene la gente a plantear una situación de un conflicto con un vecino, y por ahí hace más de 10 años que viven, son vecinos. Dice, ¿y cómo se llama? No saben cómo se llama. Esto es impensado en nuestra infancia. Nosotros salíamos, o en mi caso, salíamos en diciembre y volvíamos en marzo. Nos conocía todo el barrio. Y si uno se mandaba una macana un poquito más lejos, sabían y hablaban con tu viejo, con tu vieja, y dice, che, mirá que pasó tal cosa. Esto hoy desapareció. Y eso era un sistema de control también. Pero claro que sí. Es un tejido que se rompió. Exacto. Y tiene que ver con un montón de cosas, una sociedad atravesada con un montón de dificultades, con cuestiones de inseguridad, la gente toda metida dentro de la casa y menos relación. Y de además, responsabilidades también, porque hoy hay muchísima gente, muchísimos de los que nos están escuchando o mirando, que salen a las 6 de la mañana, vuelven muy tarde a sus casas, por muchísimos motivos que no hace falta explicarlos, pero es una realidad. Y claro, esto hace de que se tenga menos contacto con los vecinos, con el club de barrio, con el bar donde se iba a charlar un rato, a jugar a las cartas, que todavía en algunos lugares sigue existiendo. En Gualeguaychú todavía existe un poco la vida esa, ¿no? Más social, más de... Sí, en el interior en general. De interior, sí, no digo de pueblo porque no son pueblos, son ciudades, verdaderas ciudades. Siguen teniendo... Pero sí esa cultura. Sí, claro, por supuesto. Gracias a Dios. ¿Y cuál es un poco la vida de esa vecindad que vos ves en Gualeguaychú, por ejemplo, donde vivís vos, que dista de esto que estamos hablando, dista de esto que la gente de acá por ahí no se conoce y a veces no hay diálogo por no conocerse, y los conflictos cuando surgen, claro, son dos desconocidos. Total. Y no, tiene que ver con lo que decía él, todavía existe la posibilidad de que vos te conozcas o haya alguien en común que cualquier tema, si vos no lo conocés, llamás a tal, che, ¿lo conocés? Sí, y ahí llegás y tal el tema, si es un tema resolver un problema u otra cosa, bueno, che, ¿lo conocés al gerente del banco? Yo no, pero Pedro sí, bueno, llamás así a la electricidad, a todo, que eso es lo lindo, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Eso es una red,
como Exactamente. es una red de contención, Exactamente. de la cual nadie está exento, porque nadie está exento de un problema, de un conflicto, de una necesidad. Exacto. Y esa red empieza a funcionar cuando hay que cubrir un vacío, ¿no? Y hay redes que no la llena el dinero. Hay contenciones que no la va a llenar el dinero. Yo puedo tener mucho dinero, pero la droga que cura aquella enfermedad no es dinero, es saber por dónde conseguirla y a través de quién se puede... Bueno, entonces hay situaciones que ni siquiera el dinero las va a poder cubrir. Y acá creo que es un verdadero llamado de atención, ¿no? A volver a generar buenos vínculos en la vida de sociedad, que también se traslada a la familia después. Buenos vínculos, y sabes que los progenitores hoy tienen mucho menos herramientas que antes. Es decir, no cuenta con las herramientas para educar, para formar. Eso le pasa a mucha gente, digamos, porque uno cuando ve cómo tratan el conflicto y y el respeto que deberían tenerse con la otra persona, esto que señalaba Horacio de es la mamá de mis hijos, yo la tengo que respetar, la tengo que cuidar, es mi gran socia, mi gran compañera, es mi brazo armado, no es mi adversaria ni mi enemiga, la persona a destruir. Ese esquema me parece que tiene que ver con que también los vínculos familiares hoy son más efímeros, los vínculos afectivos son más efímeros, esa mesa larga de familia de antes no existe más. Hoy hay muchos títulos que tampoco existen más. Las personas muy jóvenes ya no dicen tío, tía, abuela, le dicen el nombre y se vinculan con las personas a través del afecto, pero no a través de títulos de estado familiar. Esa construcción de familia novedosa en el sentido que está formulada a través de los afectos y no de los títulos de estado. Yo me acuerdo cuando era chiquito, mi viejo me subía al auto y me decía, vamos a ir a la casa de tu tía Nené, la tenés que querer. O es tu tía. Iba a la casa, era una señora mayor, era un amor, con un frasco de caramelo en el medio, modelo 68, todo. Y era un amor, pero yo no sabía quién era. Y tenía que generar un vínculo porque estaba establecido. Eso no está más. Los vínculos humanos son más efímeros y esto genera una gran tensión también. Porque no son fuertes los vínculos. Y la gente cuenta con menos herramientas. Y aunque parezca una tontería, que la gente no lea y que todo su saber sea a través de las redes y de personas que generan opinión y cómo tenés que pensar y que el mundo esté dividido según lo que uno vea a la mañana y cuando prende la tele o cuando ve una red, eso es un problema muy grave, porque no hay una convicción, sino hay una repetición de gurúes o de profetas que nosotros estimamos que son dueños de una verdad y que además inventan una realidad para nosotros. Es un esquema complejo ese. Yo me acuerdo de la docente, antes era una institución, el policía de la esquina, todas esas viejas instituciones que eran muy fuertes, que hacían a una, vos hablás, hacer una gran red de protección, no están más, porque están interpeladas, están cuestionadas. El valor justicia también está depreciado, está cuestionado, incluso por el propio, por otros poderes. Hay poderes que cuestionan la idea de justicia, no del sistema ni del poder judicial, sino de la justicia como valor axiológico. Es muy complejo eso. Hay muchísimas cosas que creo que se están desvirtuando, ¿no? Desde hace un tiempo atrás. Nada es casual, ¿no? Nada sucede porque sucede. Claro. Hay cosas que creo que deben ser pensadas, programadas, proyectadas. Y que estamos viendo que los resultados no son buenos, ¿no? Por lo menos para nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentirnos seres en comunidad, seres sociables. No podemos pensar de otra manera. El individualismo no es parte de la humanidad, no existe un ser humano que pueda vivir de manera individual, autónoma, No, Exacto. Somos seres sociales. Nos guste o no nos guste, apenas nos depositan en este mundo, comenzamos a vivir en sociedad. Y es ahí donde tenemos que empezar a vernos unos y otros como una única sociedad, una única comunidad, con las libertades que nos permite el sistema. No existe la libertad absoluta, porque hoy también nos venden la palabra, ¿no? Esa palabrita libertad, como es una utopía. No existe la libertad, hay límites. La sociedad
entiende que debe haber límites para vivir en orden. ¿Y quién establece el orden? Bueno, entendemos que en un sistema democrático como el nuestro, el orden lo establecen las instituciones y los poderes que lo conforman. ¿De qué manera? Bueno, democráticamente. ¿Es bueno el sistema o no es bueno? ¿Será perfectible? Puede ser, pero hoy hay que respetar lo que tenemos. Exacto. Porque si no respetamos lo que tenemos y empezamos a generar cambios de manera autónoma, cada uno con lo que cree conveniente en ese pensamiento de libertad, y bueno, ¿cuál es el límite para cada uno? Yo siempre digo, en un ámbito familiar, laboral, donde todos somos iguales más allá de las tareas o las jerarquías, ¿no? Lo que puede uno lo pueden todos. Eso es democracia. Entonces, ¿qué sucede cuando uno empieza a pensar, claro, pero lo que puede el otro lo puedo yo, y lo que puedo yo lo puede el otro? ¿Cuál es el límite de poder hacer lo que cada uno quisiese hacer? Y bajo ese límite que podemos ir irrumpiendo cada uno, ¿dónde terminaríamos? En el caos. Simplemente en el caos total. Claro. Bueno, este es el concepto de sociedad que tenemos que generar, ¿no? Un concepto donde estamos todos involucrados, no hay gobernantes y gobernados para generar esto. Hay un solo modelo que es el ser ciudadano. Y lo que perdimos también es que es ser ciudadano. A algunos pensamientos nos corren como ciudadanos. ¿Qué somos? Objeto de regulación de otros. Los otros se van a encargar de que ni siquiera ciudadanos, ahora somos consumidores. Por eso, consumidos. Acá la voz joven quería decir. No, yo me sumo al diagnóstico, obviamente con menos herramientas, yo todavía estoy en formación, pero también hay algo que me sucede a mí, es que si todo está mal, alguien está ganando algo con que todo esté mal, ¿no? Hace unos meses repasábamos el libro Los ingenieros del caos, del sociólogo italiano Giuliano da Empoli, justo también en un programa en el que estaba Cristian Sueiro también en la mesa, y analizábamos cómo esto de cómo se fue perdiendo y deteriorando el valor de vivir en comunidad, vivir en red, ¿no? De conocernos, de saber el nombre del vecino de la casa de al lado, de dos casas o de la otra cuadra. Y claro, quizás esto surgía, la necesidad de hacer comunidad a raíz de un conflicto. Entonces, cuando aparecía el conflicto, aparecía la red que sostenía. Y hoy, cuando aparece un conflicto, ¿qué aparece? La IA. Aparece el celular. Sí, claro. ¿Cómo resuelvo esto? Y le preguntamos a algo que ni siquiera sabemos cómo funciona, pero que funciona para que nosotros podamos salir del paso, y es un exceso de dopamina constante, porque todo el tiempo te está dando soluciones, y en este sentido... Que son órdenes, finalmente. Claro, en este sentido lo que sucede es que se está quedando el ciudadano cada vez más aislado, cada vez más en su burbuja, cada vez más consultándole a un dispositivo electrónico, y no al vecino, no al amigo, o no al médico, o no al... Ahí estamos bien. O no al que sabe realmente, ¿no? Y se va perdiendo esto, la institución, ¿no? La maestra. ¿A quién le preguntás cuando no sabes algo? A tu maestra, a tu maestro. ¿A quién le preguntás cuando tenés así algún conflicto jurídico, ¿no? Bueno, un abogado. No, ahora tenemos todas las profesiones juntas, caben en el bolsillo y nos dan las respuestas que queremos en el momento que queremos. Yo creo que cuando... O sea, si cuestionáramos eso realmente y entendiéramos que hay un avance mucho más rápido de la tecnología que de la legislación, que de la regulación, que del el acompañamiento jurídico, ¿no? Burocrático, si se interviene desde alguna estructura del Estado, bueno, posiblemente esto avanzó rápido. Ahora estamos en el momento de ponerlo en tela de juicio o de regularlo como para que no se exceda. Claro. ¿No? De eso. Porque, Horacio. No, y además yo digo que la tecnología influye mucho en todo en este tema. Hay varios puntos en los que a mí me preocupan a futuro, ¿no? Ver a los chicos la forma en que se relacionan, ¿no? Y están todos sentados en una mesa y todos con el celular, ¿no? Bueno, y no interactúan. El diálogo es muy difícil. Nosotros hacemos talleres en las escuelas de gestión y resolución de conflictos en ámbitos escolares. Los chicos, entre me miraste mal y la trompada, es nada. O sea, el nivel de violencia es mucho mayor. Y también, vos hablabas de todos los niveles y todos lo pueden y quién puede y quién no puede. Pero si la violencia baja de arriba para abajo, es muy difícil. Porque si los ejemplos que deberían
ser no violentos son violentos, y para los chicos eso llega, ¿no? Y llega y está instalado en la calle un nivel de violencia mucho mayor, digo, va incrementándose de manera exponencial, ¿no? Lo que hablaba hoy del tránsito. Parate en una esquina y mirá la violencia que hay en situaciones que no corresponden, ¿no? Entonces, sí, en la mirada al futuro es complejo si no hay un cambio en esto, ¿no? Y respecto a la tecnología y particularmente en lo que viene en temas de inteligencia artificial, no viene, está, creo que es fundamental que no pierda la gobernanza humana, ¿no? Que esto no nos coma. Y bueno, eso es algo que hay que atender a tiempo, ¿no? Y creo que ahí la educación básica, no hablamos de educación universitaria, ni siquiera de secundario, hay que empezar por lo básico que es la familia, en donde existan límites y exista una verdadera construcción del diálogo. Ahí se tiene que dar el diálogo. Hoy por hoy es muy difícil, o se ven muchos casos, no sé si la palabra es difícil, se ven muchos casos en donde el chupete electrónico es más fácil que un diálogo, claro que sí, ¿no? Exacto. Un diálogo básico, es decir, no se pretendería que el diálogo sea acerca de grandes cuestiones intelectuales. No, el diálogo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué necesitas? Tus amigos, tus amigas, y uno empieza a descubrirse. Yo creo que hoy nos falta descubrirnos, ¿no? Y creo que uno de los grandes desafíos es descubrir al que tenemos al lado. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Las cosas buenas, ¿no? Las cosas lindas. Creo que la familia hoy se está perdiendo eso. Pasa el tiempo, pasan los años y nos perdimos de conocer en verdad al que estaba al lado, a un padre, a un hijo, a un hermano, a un familiar, un abuelo, el que lo puede tener. Bueno, la vida pasa muy rápido y hay gente que después, en el plano no va a estar más. Y se perdió no solo el descubrirlo y conocerlo, se perdió todo lo que me podía haber dejado que me va a mejorar mi vida a futuro para no repetir errores que me va a establecer esa persona. Me va a decir, che, mirá, no hagas esto porque, viste, no es lo correcto y te va a ir mal. Y eso se da en función de la confianza que hay de aquel que deposita ese diálogo, ¿no? Yo creo que la confianza es otro de los valores que está en riesgo. Y esto hace, bueno, nosotros en el derecho usamos la palabra de buena fe. La buena fe es la construcción de nuestro sistema jurídico. Claro. Y la confianza nace de la buena fe. Si yo tengo enfrente a alguien que es de mala fe, no le voy a confiar nada. Lo voy a andar mirando, controlando, desconfiando permanentemente. Y yo creo que la construcción social empieza por ahí, ¿no? En descubrirnos primero, para saber si hay buena fe o mala fe, lo tengo que conocer. ¿Y cómo lo voy a conocer si no dialogo? Y si dejo tercerizar todo, empiezan los operadores de ese mundo. El que te cuenta lo del otro, el que te terceriza, no, vos te tenés que ocupar. Por eso creo que hay una gran responsabilidad social de los ciudadanos en la participación, en el compromiso. Son momentos en donde yo hice el programa por eso, porque me pareció que había que ponerle el cuerpo a la comunicación judicial. Lo escrito para mí sirve, pero no es suficiente. Las sentencias que saquemos están bien, pero no es suficiente. Dije, hay que ponerle el cuerpo, hay que mostrarse, hay que poner la cara, hay que la gente conozca a quién hay. Porque eso hace tener o no tener confianza. Ojo, uno cuando sale también a la cancha se la juega. Y creo que eso es lo que nos hace falta. No meternos adentro, encerrarnos. Perdimos la calle, perdimos ese lugar de encuentro común. Y claro, lo ganaron otros. Y recuperar, ya sabemos lo que significa. Todo cuesta más. Entonces, que no sigamos perdiendo espacio social y condición ciudadana, porque va a ser muy difícil recuperarla después. Sobre todo, como bien lo mencionábamos recién entre todos, que los niños se están gestando en ese nuevo mundo de encierro, de autonomía e insuficiencia, porque hay autonomía buena, pero esta es una autonomía que no recrea nada bueno. Entonces, creo que un mensaje que podemos dejar hoy es ese, ¿no? No sé qué opinan. Me parece que una de las pensando en esto que señalabas con relación al conflicto familiar, ¿sí? Frente a la ruptura, estamos frente al fin del compromiso mutuo y esa exacerbación que hay sobre la libertad individual, ¿sí? La autonomía y la libertad. Y vos hoy hablabas de la libertad. Digamos, la libertad no es poder hacer cualquier cosa, es hacer lo que se debe. Entonces, frente a una ruptura, la libertad también
tendría que ser respetar y entender que hay una familia detrás y que uno la debe sostener, ¿no? Bueno, yo exacerbo mi libertad y hago lo que quiero, porque fíjense que en la ruptura no hay un plan. Hoy no hay un plan. No hay un plan. Cada uno sobrevive o sobrelleva el conflicto como puede, pero no desde una idea de compromiso mutuo, porque el compromiso mutuo no está. Ese es el gran desafío. Voy a hablar de las individualidades, de las libertades, que son muy respetables, son susceptibles de protección legal, eso no está en debate, pero hacerlo, una libertad bien entendida, es hacer lo que uno debe hacer. Y vos fijate hoy cómo el ejemplo del fútbol nos puede dejar una lógica bastante real de qué es esto, qué significa un equipo, qué significa... Imagínense que dentro de ese equipo cada uno hace lo que quiere. No, claro. Y evidentemente los resultados no se darían. Ahora, cada uno sabe lo que tiene que hacer dentro de su posibilidad y de su ámbito de juego, dentro de su rol. Y bueno, siempre busca el compañero, se hace una construcción colectiva para depositarla en el otro arco, no hay otra manera. Entonces, ¿cómo no podemos recrear eso en la sociedad? Recrear en conjunto una identidad común para un logro común. ¿Qué es lo que queremos? Yo creo que otro de los problemas es que no sabemos lo que queremos. Y entonces estamos permanentemente bombardeados por el misticismo, por el mesianismo, por aquellas pociones mágicas que evidentemente no van a ser reales y no nos hacemos de un compromiso común para lograr un objetivo común. El que sea, qué sé yo, no sé, pero por lo menos tengamos algo definido. Creo que no tenemos una definición en eso, Horacio, no sé qué piensas. Y además yo lo que noto es la falta de diálogo, pero diálogo en un sentido más profundo, ¿no? En la posibilidad de debatir ideas, de poder convencer y ser convencido de las ideas, ¿no? Esto desapareció. Hoy siempre el sesgo de confirmación. Eso es política. Y no es malo. Pero claro que no. Viste que la política hoy también... Y eso creo que fue otro de los grandes temas, porque nos alejamos todo del compromiso social. Y hoy prima el sesgo de confirmación, la tecnología hizo lo suyo. Y es muy difícil volver pero creo que no hay que perder. Creo que el diálogo es la clave siempre en estas cosas para poder tener una sociedad mejor. Y de acá hacemos todos los esfuerzos para que esto se vaya logrando de a poco. Bueno, nos tenemos que ir a la última, sí, último tramo. Último tramo, siguen llegando mensajitos. Sí, claro, gracias a Bianchi Serena, buenas noches, al doctor Fede, un lujo. Quiero el libro de inteligencia artificial, así que Serena, si querés mandarnos tu WhatsApp, 11 23 40 1030, si entras en el sorteo, porque los regalos son virtuales, pero obviamente les pedimos que nos dejen su número de teléfono a través del WhatsApp de la radio, 11 23 40 1030. Afuera, el frío se hace sentir, pero en Del Plata, la información quema. Es invierno, que el frío y la desinformación no te agarren desprevenido. Encendé Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Una chispa, un descuido. Una llama que se descontrola. El fuego no avisa, pero casi siempre se puede evitar. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No desafiemos al fuego. Instituto de Seguridad y Convivencia, Ministerio de Seguridad, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 21 a 23, ¿a dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. De lunes a viernes a las 23 hay un espacio para tu espiritualidad en Del Plata. Gerardo Luján presenta
Hospital del Alma. Una hora para sanar tu mundo interior. Desde las 23. Hospital del Alma, en Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Seguí informado todo el día en nuestra web www.amdelplata.com. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Continuamos con más noticias porque en Río Negro el Poder Judicial incorpora una herramienta de anonimización con inteligencia artificial. Busca analizar el texto del documento, detectar los datos que deben protegerse y proponer una versión anonimizada. Cada organismo puede revisar el resultado y realizar los ajustes. Por otra parte, la Agencia de Acceso a la Información Pública participó del encuentro 2026 de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. El evento reunió a las principales autoridades de protección de la región para reflexionar sobre los principales desafíos vigentes en materia de privacidad y derechos digitales. Por último, en Mendoza realizaron una jornada de difusión sobre el sistema de juicio por jurados. Tuvo por objetivo brindar información sobre el funcionamiento del Bueno, últimos 10 minutos de programa. Ya está ahí dando vueltas los que nos van a seguir en la programación de Radio del Plata. Esta radio no para. No para. Tiene una continuidad. La radio no para. terrible. Vos sabés que Nunca. la radio no para, 24/7. Pero nosotros sí tenemos que aprovechar estos últimos minutitos para, bueno, ir cerrando con nuestros invitados y la verdad que un lindo programa. Siempre decimos lo mismo, qué lindo programa, ¿no? La verdad que para nosotros es un gusto poder hacerlo y con cuántas cosas nos quedamos, ¿no? Así que bueno, vamos cerrando. Horacio. Bueno, agradecerte, ¿no? La posibilidad de participar en el programa, la verdad, me encantó. Y hoy decías, ¿de qué vamos a hablar, no? Cuando entraste. No, pensé ¿Viste? que era... Decía, bueno, no, che, pero vos, viste, fluye, sale solo, fluye muy y bien. siempre hay una linealidad con la temática que está muy bien, y en eso, particularmente, como arrancamos la charla, que los mediadores querían un poco... Sí. Querían contar un poco el espacio que tenemos, y bueno, y naturalmente me gustaría cerrar con eso, ¿no? Con una invitación al trabajo en mediación, que no es solo la obligatoria prejudicial, sino que también hay muchos ámbitos de mediación voluntaria donde uno puede ir, y la mediación da esa posibilidad, da la palabra, da el diálogo, da la posibilidad de que las partes puedan resolver y autocomponer su propia solución, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Muy bien, porque nos debíamos esta posibilidad, ¿no? de charlar sobre lo que es la función, la tarea y la labor de los mediadores en general, pero bueno, en particular, como vos mencionabas. Y que ha sido muy exitosa. Exacto. Doctor García Martínez, Esteban. Coincidiendo acá con lo que señalaba Horacio, a mí me parece que el conflicto familiar llevado a tribunales los convierte en una suerte de personajes de tragedia griega, ¿no? Uno ve, lo lee, todas las tragedias, ya tanto las griegas como Shakespeare, todas tienen un patrón común. Los personajes no pueden salirse de su papel. Y me parece que en el conflicto familiar llevado a tribunales, la gente queda atrapada. O sea, a veces hay más personajes que personas. Absolutamente, sí, porque adquieren un rol. Y no pueden salir de ese esquema. Entonces, me parece que nosotros tenemos que propender a que esas familias salgan de tribunales y vayan a un nuevo esquema de solución de conflictos desde un plano, desde la interdisciplina, desde el reconocimiento
como yo te decía, personal respecto de quiénes son las demás personas, qué rol ocupo yo. Implicarse en el conflicto. Porque siempre aparece una voz en los informes técnicos periciales, siempre aparece una voz, hay alguien que está desimplicado, como que ve la película de afuera. No, yo no tengo nada que ver. No. Esas personas que siempre ocupan algún rol, tienen mejor escenario desde la interdisciplina, desde un plano horizontal, sin la intervención del Estado, en la esfera más íntima donde deberían tratarse las cuestiones de familia y no en manos del Estado. El Estado, tenemos un Estado que ya está por demás fatigado, sobrecargado, y asume una responsabilidad que no puede afrontar satisfactoriamente. Va a poder dar una decisión judicial, pero no la solución sincera al conflicto. Por eso, esta propuesta que hace Horacio de impulsar la figura de la mediación, no como un paso previo a la interposición de una demanda, sino como una nueva herramienta para la solución del conflicto, me parece que es el camino. Para eso, los operadores deberían también formarse más en estas nuevas herramientas e introducir la interdisciplina, que sigue siendo de algún modo vista como una herramienta exógena, ajena, soslayada, cuando es la gran herramienta, ¿sí? Porque generalmente cuando uno ve el conflicto, más allá de la voz y de la letra, el escrito, subyacen cuestiones que no tienen nada que ver con una cuestión jurídica. Y eso es donde debe apuntar el sistema. Muy bien. Bueno, las palabras de nuestro invitado Zoilo, una despedida, un saludo para después de todo lo que dijeron, yo no puedo decir mucho, solamente gracias por la invitación y bueno, un placer haberlo escuchado a todos ustedes. La próxima nos vas a cantar algo, ¿no? Ya no me dedico a eso. No, me supe retirar a tiempo. Una promesa incumplida. Marquitos. Qué importante el programa de hoy. Yo hoy me llevo mucha información, me llevo mucho aprendizaje también. Fue un lindo programa, un lindo encuentro, divertido sobre todo también. Antes del aire, durante las pausas también, buenos intercambios. Pero me quedo con esto, ¿no? El que no conoce al otro termina por imaginárselo. Y entonces está bueno a lo mejor romper ese imaginario de que el otro es mi enemigo, de que el otro me quiere ganar en alguna competencia. Y empezar a escuchar, empezar a conocer, que el diálogo vaya y venga, que así se construye una democracia, ¿no? Una democracia también es un proceso dialógico, no es solamente ir votar cada 4 o cada 2 años, sino también es, acercarnos al vecino, acercarnos a la problemática del barrio, ver cómo podemos aportar para que nuestros pibes estén mejor, para que nuestros amigos estén mejor, para que nuestros vecinos estén mejor. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la tarea de involucrarse en una actividad que va a ser mucho más grande que lo que pueda hacer una sola persona, por más que sea un magnate mega millonario. Digo, quizás está buena la construcción, porque ahí hay un espacio de contención que no se va a dar por más plata que haya, ¿verdad? Totalmente, como dijiste vos. Totalmente. Nadie se salva solo. Bueno, a propósito Roxy, de eso, vos tenés la manija del tema acá. Tengo acá la solución para todo. Los oyentes, viste cómo es, nadie se salva solo. Cada vez somos más y es una comunidad, ¿no? La de este programa. Tuvimos muchísimos en el canal de YouTube. Viendo el programa, impresionante. Muchos, viéndonos. Así hoy, es, les agradecemos a todos en esta edición, el número 190 de Justicia y Sociedad. ¿Te imaginas que si vienen todos el día de los 200? Ahí tenemos una sala. Llenamos. Sí, tenemos una sala completa para los 200 El tema es programas. cómo le damos de comer a tanta gente, es un problema. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que se comunicaron con nosotros y vamos a dar los ganadores del sorteo virtual de hoy, los libros virtuales Cómo contratar en una economía de mercado de Jorge Mosetti Turraspe, editorial Rubens Alculsoni. Se lo lleva Laura Chaer, que nos dejó su WhatsApp. También el libro Inteligencia Artificial de Carlos Cristian Sueiro, editorial Amurabi, para Ana de Quilmes. Y el curso de Wallab International Legal Group para Adriana. A las 3 damas, a Laura, a Ana y a Adriana, les decimos que como es virtual, ya tenemos los números para que la producción mande los links necesarios para acceder a estos premios. Muy bien, perfecto. Así que gracias a todos. Bueno, para nosotros un gusto grande haberlos tenido aquí en el programa. Esteban, Zoilo, Horacio, Marco, Roxy ya planta permanente acá del programa, de la radio. Poder hacer este programa tiene satisfacciones múltiples.
Primero por los invitados que cada vez que uno arma el programa, la previa, la producción, ¿no? Que lo hacemos de manera totalmente directa, no tenemos intermediarios acá, eso se empieza a generar un vínculo y una proyección de lo que va a ser un poco el diseño del programa. Y cuando lo terminamos de realizar, nos encontramos que lo pensamos bien. A veces no está diseñado al 100% qué se va a preguntar. Jamás tenemos el diseño de qué se va a preguntar. Nunca. Yo nunca. Ustedes no ven. Los papeles simplemente son un ordenador de qué libros tenemos hoy, de cuáles son las efemérides, pero jamás hay una pregunta acá. Y no es mi estilo, no me gusta. A mí me gusta que se naturalice esto porque esto es humanidad pura. La sensibilidad con el otro, ver por dónde va la capacidad, por dónde va el interés también de lo que quiere comunicar, tener la posibilidad de que sea libre la expresión, ¿no? Y esto creo que lo logramos en un programa totalmente formulado con un sentido, que queremos una sociedad, primero una justicia más cercana, ¿no? Y para eso hay que conocerla. Jueces que van pasando, fiscales, defensores, abogados que interactúan con nosotros, el mundo de los peritos, ese gran mundo del sistema judicial puesto en escena para que podamos disfrutarlo, conocerlo entre todos. Y después todo lo que va quedando de información para una vida cotidiana mejor. Acá no damos información para grandes aspectos de la vida, no, vamos a la vida cotidiana. Claro. La relación con la familia, los hijos, los vínculos, el vecino. Estás en una situación de discusión, bueno, mira, fíjate, no subas la espuma, deja que baje, sabe interactuar. ¿Por qué? Porque las situaciones merecen un logro y una finalidad que construye una vida mejor para cada uno y para todos. Y creo que eso es el sentido de justicia y sociedad, ¿no? Creo que lo vamos a lograr. Así es. Así que si Dios quiere, resultados de por medio con Argentina, que seguramente seguirá ganando. Por favor. Nos vamos a ver el próximo miércoles en el programa 191 aquí en Radio del Plata a las 21 horas. Así es. Y quédense porque vienen las noticias con Mateo Soria y ya pegado a las noticias, Hospital del Alma con Gerardo Mazzini y un gran equipo en esta noche. Un gran gusto. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más.